Vaya conmigo de una vez a su Biblia al libro de Lucas capítulo 1. En el libro de Lucas se cuenta el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿sí? No estamos en Navidad hoy, estamos agradecidos a Dios por la vida de la madre y vamos a hablar de una madre ejemplar. El asunto es que cuando uno está en una iglesia y se habla sobre la mamá, pareciera que el mensaje es solo para la mamá, ¿verdad? Cuando realmente el mensaje es para todos nosotros. Entonces, ¿qué nos puede enseñar, por ejemplo, a los hombres la vida de una madre tan abnegada como la madre de nuestro Señor Jesucristo? Si usted tiene su Biblia, ¿tiene su Biblia? ¿Sí? ¿Están despiertos? Si no, le paso al hermano Hermer otra vez y empiece otra vez. Lucas 1 del 37 al 48. Voy a leer de corrido desde el 37 y usted me acompaña con su vista. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hermanos, el ejemplo de María nos anima a todos, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, ya sea nuestra labor diaria como trabajadores o en el caso de las mamás como en el rol de madres, a sentirnos plenamente bienaventurados por el oficio y el privilegio de ser, escuche, siervos del Señor. Diga conmigo: siervos de Dios. Entonces aquí al final, seamos jóvenes, adultos, ancianos o adultos mayores, seamos hombres o mujeres, tenemos una bendición de poder ser siervos de Dios. Y la frase que María dijo ahí, la vamos a ver en un momento, es extraordinariamente poderosa, porque dice: yo soy una sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la enseñanza más grande de María para nosotros. La disponibilidad de que Dios nos use. Diga usted amén. Entonces tenemos que reconocer que la verdadera grandeza de un siervo comienza con su propia pequeñez, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de iglesia, la iglesia cristiana evangélica hispana en Estados Unidos, les tengo una noticia. Escribí un libro que se llama La Iglesia Hispana en Estados Unidos, que está en edición ahora. Tenía varios títulos escribiendo y uno de ellos era las disciplinas espirituales, pero sigo todavía trabajando en él. Pero había uno que estaba ya listo, ya lo están editando en la casa editora, y es una descripción de cómo es la iglesia en Estados Unidos, porque en otros lugares las iglesias son como más numerosas, hay más actividades, hay muchos equipos de trabajo, hay muchas cosas que pasan en todos lados. Pero déjeme decirle una cosa: la iglesia de Cristo en este país está viva. ¿Puede usted decir amén? Entonces, aquí en Estados Unidos, el que quiere, el que viene a la iglesia y busca a Dios, es porque quiere, ¿no es cierto? Hay muchos países donde la gente va porque no tiene nada que hacer. Hay ocasiones, lugares y países donde la gente va porque tiene otro interés, porque le van a dar de comer, porque después se va a reunir con sus amigos, porque es su grupo social con el que está. Aquí en Estados Unidos, el que viene a la iglesia es porque necesita de Dios, porque quiere buscar a Dios y porque en medio de su ocupada vida decide: yo quiero darle un poquito de tiempo a Dios porque Dios es prioridad para mí. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces hay muchas formas de expresión del pueblo de Dios en todo el mundo. Sin embargo,
nosotros podemos entender esto, no importa el número, el tamaño o la dimensión que nosotros veamos. Todo individuo a quien Dios ha llamado y que tiene a Cristo en su corazón debe entender esto. Nuestra grandeza como siervos de Dios empieza con nuestra propia pequeñez. Diga usted conmigo: ¿quién soy? ¿Y dónde estoy? Dios me ama y me puede utilizar. Y eso es la parte más importante, hermanos. Aquí el asunto es que María nos demuestra con humildad que su autocomprensión, ¿verdad?, como sierva de Dios, es lo que permite que el poder de Dios se manifieste en su vida. En otras palabras, ella se identifica, se ve a sí misma y dice: bueno, ¿quién soy? No empieza a poner excusas, no dice como Moisés, ¿verdad? Tenemos a uno de los más grandes del Antiguo Testamento, que es Moisés, que dice: es que, Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Vemos al profeta Jeremías que dice: Señor, yo soy niño, yo soy muy pequeño, yo no puedo irme a meter allá. Vemos a gente como Gedeón que dice: pero si yo soy pobre y soy el más pequeño de mi familia y en mi casa es la más pobre de todo Manasés, ¿y cómo voy a hacer yo para liderar? Usted ve la diferencia con María. Hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Aquí estoy. O sea, entendamos esto, hermanos. Estamos hablando de un adolescente. El neurocórtex, que es la parte frontal del cerebro, se termina de desarrollar, algunos dicen hasta los 25 años, pero por lo menos aquí en Estados Unidos una persona es mayor de edad a los 21 años. Porque ya en ese momento su cerebro está cerca de terminar la parte de desarrollo. Entonces ya como que puede pensar un poquito más por sí mismo. Por eso es que a alguien de 15 o 16 años se le puede manipular a través de la emoción, a través en el mundo, por ejemplo, de una bebida, de una pastilla, de una cosa que se fume o algo que consuma, y hacen barbaridades con la gente. Sin embargo, cuando ya el frontal neurocórtex, ¿verdad?, que es la parte del frente del cerebro, se ha desarrollado, la persona puede pensar con un poquito más de solidez. Y algunos llegamos a viejos y no estamos pensando con mucha solidez, puede ser. Que nos quedamos allá en la etapa de la adolescencia. No, hermanos, aquí estamos hablando que María aún era una adolescente. Dicen los estudiosos que estaba más o menos a los 16 años de edad. Pero con esa edad, con una familia pobre, con un grupo desconocido y no siendo nadie de influencia, sino estando como usted y yo, donde estamos, como somos y en el lugar donde Dios nos ha puesto, dice: que se haga conmigo la voluntad de Dios. Yo tengo disponibilidad. Si usted lo cree, diga conmigo: yo estoy disponible para lo que Dios quiera hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces Dios no busca personas perfectas, sino corazones rendidos. María nos enseña, hermanos, a nosotros que todos, madres, padres, jóvenes, ancianos, líderes y creyentes sencillos, podemos vivir como siervos de Dios. ¿Puede decir amén? Amén. Entonces, no importa dónde estemos, Dios nos puede usar. La pregunta es: ¿queremos? Y ahí está el asunto. Entonces, hoy que celebramos a las madres, qué cosa más linda para una madre que pueda decirle al Señor: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí va el golpe a veces para los padres y madres, porque quisiéramos que nuestros hijos tengan esta línea de vida o esta forma de desarrollo, y tal vez quieren esta. Y tenemos que aprender y entender que Dios nos ha creado con un propósito a cada uno, y donde estamos, ahí tenemos que ser luz y guía para nuestros hijos y respetar su individualidad. Pero sobre todas las cosas, cuando ponemos nuestra disponibilidad y decimos: Señor, que se haga tu voluntad conmigo y mi familia, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, pero tú eres Dios al final. Esa disponibilidad cambia las cosas, porque en vez de nuestro egoísmo, la palabra de Dios comienza a hacer efecto en la vida de nuestra familia. Amén. Entonces, Dios llama a personas comunes para propósitos eternos. Sí, se lo repito, Dios llama a personas comunes para propósitos eternos. Ahí
en los primeros versículos, ¿verdad? De Lucas 1, 37 y 38. En el versículo 37 va a aparecer en su pantalla, dice, porque nada hay que... Imposible para Dios. Léalo fuerte una vez más. 1, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. Eso incluye que nosotros creemos que no podemos, que no sabemos o que no tenemos. Hermanos, nada hay imposible para Dios. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Nada imposible para Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Verdad? Entonces María no era, note esto, estamos hablando del Salvador del mundo. Hay pruebas evidentes que Jesús existió, hay pruebas históricas extrabíblicas de su existencia, de su muerte, de su resurrección, y tenemos la prueba de que cambió el calendario, por ejemplo, y de que el cristianismo vino a revolucionar el mundo entero. La revolución industrial, la existencia de la Cruz Roja, de hospitales, de la escuela, de las universidades, es resultado de la iglesia, que fue un resultado de la vida de Jesús, por ejemplo. Ahora, cuando entendemos esto, escuche, María no era famosa, no era poderosa, no era influyente. Las mamás aquí, o cada uno de nosotros podría decir, bueno, pero si yo no tengo dinero, yo no tengo poder, yo no puedo hacer. Es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. ¿Está de acuerdo? O sea, ella era una joven sencilla de Nazaret, sin embargo Dios puso sobre ella una misión que cambiaría la historia. La grandeza de María no está en que ella fuera divina, sino que ella era profundamente disponible. Digan todos, disponible. Ella no dijo, Señor, explícame todo primero, a ver si quiero. Y seguramente si le explica todo, le echa, no, yo no quiero eso, no. Pero cuando nosotros vemos a una mujer que dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, en estos días de mayo vamos a estar viendo algunas otras mujeres que han sido de influencia y de bendición, pero veamos un par de pasajes. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, porque aquí hay una pequeña tensión, ¿verdad? Estamos enfocados en María, pero vemos que hay otras mujeres ejemplares en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, 10, es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, y ahí dice en la pantalla está, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Si tenemos el versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, como dice ahí, yo lo dedicaré a Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de su vida y no pasará nada. Era una tradición, el famoso nazareato, ¿verdad? Que no se iba a cortar el pelo, que iba a tener cierta dieta, cierta alimentación, porque iba a estar apartado, iba a ser distinto a los demás. Todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? El problema es que a veces nuestra visión está distorsionada. Y hay padres que se enfocan en lo económico, o en una carrera, o en que sean esto, o que sean lo otro, cuando al final Dios es soberano y Él dicta. Entonces, cuidado en que también dejemos que los hijos escojan en su desconocimiento, en su ignorancia y en su imaginación que aún no está formada, caminos que pueden ser torcidos. Más bien hay que decir, Señor, guía tú, guíame a mí y guía a mis hijos. Que eso básicamente es lo que María dice, hágase conforme a tu voluntad. Pero miremos a Ana, que hizo una dedicación de su hijo para con Dios. A veces los padres, bueno, aquí quizá no, pero yo he visto en otros países padres que los hijos quieren servir a Dios y los padres dicen, no, primero vas a la universidad y me traes un título y cuando tengas el título entonces vas a servir a Dios, cuando tal vez Dios le iba a dar la vuelta a las cosas. Ese entendimiento es sabiduría que solamente viene por la gracia de Dios. Miremos ahí en primer libro de Samuel los versículos 27 y 28. Dice el versículo 27, por este niño oraba. Aquí ya nació el niño, ¿no? Otro día hablamos de la historia de Ana, pero ella no podía tener hijos. Le ora al Señor con amargura de espíritu y con mucha tristeza. Dios le responde y le da un hijo. Y aquí dice, por este niño oraba y Jehová me dio, ¿qué? Lo que pedí. Ahora mira el 28.
Léalo fuerte. Yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Cuándo? Todos los días que viva Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Mire qué ejemplo de mujer. Esa es una mujer dedicada. Amén. No me conteste, pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, te dedico a mis hijos? A veces no hemos querido nunca orar eso, y cuando llegan a la adolescencia o a la pubertad o a la juventud, ahí queremos, Señor, ayúdame. Pero todo el tiempo anterior nunca le dijiste, te los dedico, y si los quieres usar, úsalos. Sí se da cuenta cómo nuestra corta visión muchas veces nos afecta. Es aquí Ana entrega a Samuel al Señor, y Ana nos muestra también que debe haber una maternidad rendida. En el caso de los varones, una paternidad rendida. Ella no vio a su hijo como posesión, sino como una mayordomía sagrada. Que Dios haga su voluntad. Al final es lo mismo que María nos está enseñando, ¿no? Hágase conmigo, con mi familia, con mi casa, tu voluntad. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Entonces, una madre cuando sirve a Dios, más bien le sirve a Dios cuando llega a entender que sus hijos no son trofeos, ¿sí? No son trofeos personales, sino vidas prestadas por Dios para ser formadas con amor, con oración y con verdad. Diga usted conmigo, amor, oración y verdad. Pero eso también es para todo creyente, ¿no? Todo creyente debe decir, Señor, mi vida no me pertenece. Amén. Yo tuve la oportunidad de conocer una persona en mi país hace muchos años. Yo tendría tal vez unos 18 años cuando esta señora dio a luz un varoncito. Pero, ¿qué cree? Ella quería una nena. Y desde que estaba esperando, decía, va a ser una nena, y va a ser una nena, y va a ser una nena. Y cuando nace varón. Y cuando el varoncito tenía 2 o 3 años, lo vestía como niña y lo peinaba como niña. Pasaron unos 10 años y ¿qué cree que pasó? Lo que usted está pensando, eso pasó. Porque muchas veces somos una piedra de tropiezo. Por eso es importante tener una vida rendida y ser de testimonio y ser una columna sólida para que nuestros hijos vean a alguien que busca a Dios. Yo les he contado la historia que escuchamos del papá de los hermanos de Miel San Marcos, que cuenta Joshua, ¿verdad? En su testimonio. Joshua es el líder de la banda Miel San Marcos, y él dice que estaba un día, se fue con los amigos a pasear y se emborrachó. Y llega a las 2 de la mañana y el papá, que es pastor, lo estaba esperando y abre la puerta. Y él dijo, mi papá me va a matar. Entró borracho. Y el papá le dice, ¿cómo está ese siervo del Señor? Y no le dijo más. Y ahí se acabó el problema. Y dice que él ahí reflexionó en la profundidad de su llamado y en lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, nosotros como padres no podemos más que estar rendidos ante el Señor y disponibles a que Él haga su voluntad, tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hijos. ¿Puede decir amén? Amén. Entonces aquí hay otro aspecto, y ese es el aspecto de la humildad. El primer punto era que Dios llama personas comunes y corrientes para propósitos eternos. En otras palabras, usted y yo, a menos que usted sea un multimillonario famoso, puede ser, porque no sabemos, ¿verdad? Caras vemos y colchones no sabemos, billeteras no sabemos, cuentas no conocemos, ¿verdad, Aaron? Pero sí, uno no sabe. Aquí hay varios influencers que mire, ya nuestro video está funcionando. Hoy estamos haciendo la primera prueba y yo le voy a mandar ahí copias de los reels a los influencers para que por favor usen su influencia para promover su iglesia, por favor. Vea, el primer punto es que Dios usa personas comunes y corrientes para propósitos eternos. El segundo, diga conmigo, humildad. A ver todos, humildad. ¿Verdad? Porque la humildad, hermanos, acepta la voluntad de Dios aunque no entienda todos los detalles. Y ese es nuestro problema, queremos entender.
Queremos que se nos explique de principio a fin y entonces nosotros ser amos y señores de las decisiones y tener el control. Hermanos, por una vez más, el control lo tiene Dios. Diga amén. Y aunque usted no diga amén, Dios tiene el control. Eso es así. Ahí en Lucas 1:38 que estábamos leyendo, María recibió una noticia que iba a alterar su futuro. Iba a alterar su reputación. Iba a alterar sus planes de seguridad. Y todos nosotros nos descontrolamos cuando se altera nuestra reputación, nuestro futuro, nuestra seguridad, nos mueve el piso. Pero la humildad de María aquí, hermanos, mostró, ¿verdad? Esa humildad bíblica mostró que no es debilidad, es confianza obediente bajo el gobierno de Dios. La humildad rendida al Señor es una confianza obediente en el gobierno de Dios. María no se somete porque todo va a ser fácil, se somete porque Dios es digno de confianza. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Cuántos aquí creen que Dios es digno de confianza? ¿Verdad? Ahora, hay otros ejemplos también. Cuando vemos esa tensión, yo me imagino que en algún momento María dudó o pensó o dijo, ¿qué voy a hacer? Lo único que recuerdo yo que preguntó, Señor, ¿cómo va a ser todo esto? Yo no sé cómo. Le dice, no te preocupes, el cómo Dios se va a encargar. Le dice, bueno, aquí estoy disponible. Pero veamos otro ejemplo. En Ruth capítulo 1, hay 2 versículos, Ruth 1, 16 y 17. Dice la Biblia, respondió Ruth, y yo le invito a que lo lea fuerte conmigo. Dice ahí, no me ruegues que te deje, ¿y qué? Y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Aquí le está hablando Ruth a Noemí. Noemí había perdido a su esposo, había enviudado, luego perdió a sus 2 hijos y quedaron las 2 nueras. Quedó Ruth y quedó la otra. Y la otra le dijo, bueno, yo me voy. Ya aquí se acabó el compromiso, lloraron, se despidieron. Pero Ruth fue una persona fiel. Y le dicen, no me ruegues que te deje, yo voy a ir y si tú vas a adorar a Dios, yo le voy a adorar también. Ruth acepta un camino incierto. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha tocado caminar caminos inciertos? ¿Cuántas veces cosas que no esperamos? Pero ella lo hace con fidelidad, con amor y con entrega. Muchas madres en este país o en todos lados viven esa clase de obediencia silenciosa. Siguen amando, siguen sirviendo, siguen orando y siguen sosteniéndose aún cuando no tienen todas las respuestas. La iglesia, no solo nuestra iglesia, todas las iglesias necesitan recuperar esa humildad. No obedecer solo cuando Dios explica, sino que obedecer porque Dios habló. ¿Puede decir amén? Amén. Digan amén los que están dormidos. Amén. Hablamos que Dios usa personas comunes para propósitos eternos. Hablamos que Dios se va a mover en la humildad y disponibilidad. Y en tercer lugar, hermanos, el verdadero servicio nace de una identidad rendida, no de una posición reconocida. La identidad, hablamos el otro día, ¿quiénes somos, verdad? ¿Y quiénes somos en Cristo? Tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy cantábamos que su Espíritu se mueve en nosotros. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora dentro de mi corazón. Cuando usted lee Génesis dice, y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Ojalá que no le vaya a pasar lo de la segunda parte de ese versículo ahí en Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ojalá que nuestro corazón no esté desordenado y vacío. Ojalá que tengamos esa rendición y obediencia al Espíritu de Dios. Ahí en Lucas 1 del 46 al 48, María le dice, engrandece mi alma al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella no se exalta a sí misma. Ella exalta al Señor. Ella no dice, miren quién soy yo, sino dicen, miren lo que Dios ha hecho. Hermano, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros en nuestra vida. Amén. Tal vez no sean grandes a los ojos del ser humano, pero Dios en la eternidad está obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gloria a Dios porque pudo hacer el tiempo de estar aquí hoy. Pidamos que su presencia se siga moviendo en nosotros. Amén.
Ahí cuando María dice, miren lo que Dios ha hecho, hay una lección profunda. El siervo de Dios no usa la bendición para alimentar su ego, sino para engrandecer a Dios. ¿Quiere ver un pasaje paralelo? Miremos Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2, aquí estamos hablando de otra mujer, de la que vamos a hablar en unos días. Es Jocabed. Yo le invito a que venga a todos los servicios, porque vamos a estar hablando de estas mujeres de bendición. Jocabed es la mamá de Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, dice, vamos a ir leyendo en la pantalla, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo tomé. Note qué peligrosa esta historia. Básicamente el faraón, el rey de Egipto, ha dado un edicto. Está viendo que los hebreos están creciendo en número y se están haciendo poderosos y dice, ¿cómo vamos a hacer? Note la implicación espiritual aquí. Los que están despiertos digan amén. Aquí hay una implicación espiritual bien interesante. Faraón manda a matar a todos los varones, a todos los niños varones. ¿A quién mandó a matar Herodes? A todos los. ¿Cuál es el interés del diablo en destruir la vida del hombre? En que el hombre es sacerdote de su hogar, en que el hombre tiene una vocación llamada por Dios para ser líder en su casa y en su comunidad. Y si puede destruir el concepto del varón o la vida del varón, lo va a hacer para destruir el modelo que Dios creó. Ya en junio hablaremos de los hombres. Pero en este aspecto, usted ve la desintegración de los hogares en todo el mundo. Es un ataque directo del enemigo y trata de destruir la figura del varón. Pero aquí tenemos nosotros a una mujer que se salió de lo común. Aquí en Estados Unidos dirían out of the box. En mi país dicen pensó fuera del guacal. Sí, se salió del plato. Porque el rey manda a matar a todos los varones, y ahí leímos, ahora no lo vamos a volver a leer, que dice que lo ocultó 3 meses y después ya no pudo, porque parece que era medio llorón. Cuando lo encuentran, dice que abrió la cajita donde iba, la barquilla donde iba, y el niño lloraba. Quizá tenía hambre, quizá era llorón desde niño, pero quizá por eso no lo pudo ocultar, porque lo estaban buscando para matarlo. Y toma una decisión estratégica peligrosísima. Si la descubren, quizá la matan. Pero no solo pone al niño en el lugar donde tenía que estar, como guiándolo, se pone ella ahí para que la contraten y terminan pagándole para que críe a su propio hijo. Mire qué esfuerzo extraordinario que hizo esta mujer. Ella no tenía poder político, pero tuvo fe. Diga usted amén. Ella no controlaba el palacio, pero confió en Dios. Su maternidad fue una forma de resistencia santa. Escúcheme, madres. Si algo puede usted hacer es ponerse en la brecha entre la escuela, el mundo, la televisión, el internet, las redes sociales y Dios, como una resistencia santa para que sus hijos aprendan y teman a Dios. Amén. Tal vez el mundo no vea todas las lágrimas, no vea todos los sacrificios, tal vez no vea todas las oraciones, pero escúcheme, Dios sí ve y escucha la oración. El servicio más grande como iglesia, ¿verdad?
Muchas veces ocurre en lugares invisibles. ¿Sabe dónde? En la casa, en la cocina, en la cama de un hospital, en una conversación o en una oración de madrugada. Cuando no sabemos cómo, pero clamamos, Dios escucha y Dios responde. ¿Está usted de acuerdo? Y en último lugar, hermanos, los siervos de Dios, porque aquí ya vimos que Dios llama a personas comunes para propósitos eternos, que Dios ve la disponibilidad y la humildad de las personas. Y en tercer lugar, vimos que el verdadero servicio nace de una identidad rendida a Dios, donde Dios es prioridad, no de una posición reconocida. Y en último lugar, los siervos de Dios cargan a Cristo para bendecir al mundo. Dígalo conmigo, los siervos de Dios cargan a Cristo para bendecir al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el caso de María, ella llevó físicamente a Cristo en su vientre. Nosotros somos llamados a llevar espiritualmente a Cristo en nuestra vida, lo que cantábamos. Pero ahora se está moviendo dentro de mí. Bueno, aquí lo cargamos. Aquí lo llevamos donde estemos. Y ese es el asunto interesante. Los siervos de Dios cargan a Cristo para bendecir al mundo. Entonces la pregunta, hoy que es el Día de las Madres, no es solamente cómo honramos a las madres, sino también cómo aprendemos de ellas a cargar vida, fe, esperanza y obediencia para otros. Le doy un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? ¿Cómo podemos hacer? 2 Timoteo capítulo 1. Es interesante porque aquí sí vemos el ejemplo de lo que pasó, escúcheme, en un mundo hostil, en un imperio romano terrible y en un país que hoy es Turquía, que era un mundo lleno de gente de todos lados. Cuando se da la revolución en Jerusalén, en el libro de los Hechos dice que habían partos, medos, persas, árabes, más los judíos que estaban ahí, habían griegos también y habían romanos. Solo ahí le mencioné como 7 nacionalidades. Pero en Turquía, que era un punto de encuentro del comercio, había más. No solamente había gente, había perversión. Vea cuál es el lugar de hoy, es New York. Podría ser San Francisco, Las Vegas. Nosotros como bautistas tenemos 32 ciudades de pecado en este país, así se llama, Sin City. Y estamos influyendo, poniendo dinero, poniendo plantadores, haciendo esfuerzos de evangelizar las 32 Sin Cities más importantes de este país, porque ahí viene la gente de todos lados, ahí se cuajan los intercambios de comunicación, ahí la gente va a escuchar de Cristo. En ese mismo contexto era el contexto de Turquía, donde estaba nada más y nada menos que Pablo predicando. Pero lea conmigo ahí el versículo 5. Pablo le está hablando a un jovencito que era Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe que, la fe que, la fe que hay en ti, la cual habitó primero. ¿Dónde habitó primero esa fe? En la abuela Loida. Y después de la abuela, en la madre Eunice. Y después dice, y estoy seguro que en ti también. Yo hablaba con el maestro Villalobos el otro día, pero no es que lo ponga de ejemplo, pero él creció en un mundo secular, en el teatro, en la ópera, en la música de performance profesional, que es muy diferente a la iglesia. En la iglesia no cantamos para hacer un punto para impresionar, adoramos a Dios, que es distinto. Entonces se elimina el ego y se adora a Dios. El error es que no lo hacemos con calidad, ¿verdad? Pero esa es harina de otro costal. Pero una cosa que hablábamos con el maestro es que aunque él nació en Cuba y comenzó a crecer en medio de ese régimen, después viajó a Venezuela, a Puerto Rico y terminó acá. Hubo un momento en el que su mamá siempre buscaba una iglesia y ahí asistía. Quizá en su vagar por el mundo ella buscaba alguna ayuda de fe en diferentes caminos, pero sin querer le dejó a él la enseñanza de que había que buscar la espiritualidad. Y por la soberana y eterna voluntad de Dios lo trajo a este lugar y él recibió a Cristo y fue bautizado aquí. Y sigue aprendiendo y creciendo. Ve cómo la fe de una madre puede transformar la vida de un hijo. No sé cuántos de los que estamos aquí somos resultado de la fe de nuestras madres. Pero cuando usted lee ese versículo de 2 Timoteo, se lo leo una vez más, Pablo le está diciendo a este que es su discípulo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿De dónde salió esa fe?
Esa habitó primero en tu abuela. Tu abuela era una mujer de fe. Tu abuela era una mujer que buscaba a Dios y que oraba, que estaba rendida a Dios. No solamente la abuela le enseñó a la hija. Entonces la hija dice ahí que la mamá de Timoteo se llama Eunice. Y entonces le dice como resultado que ellos buscaron a Dios, ahora tú también. Yo le doy gloria a Dios porque aquí Dios ha traído a su casa a mucha gente. Unos están, otros no están, unos van, otros vienen. Pero yo recuerdo cuando dábamos clases de inglés y venía hermana Lourdes con su niñito chiquitito de 5 años. No tenía más, solo tenía un varoncito. Y un momento se mudan a Texas y Dios los trae de regreso. ¿Y quién cree fue que dijo, yo me voy a la iglesia aunque sea solo? Ahí está sentado. ¿Sabe por qué? Porque hay una fe que se va transmitiendo y esa fe es importante. Y aunque usted y yo no lo pensemos, la fe de los padres marca la vida de los hijos. ¿Están aquí? Al final, Dios usa personas comunes para propósitos eternos. Dios va a usar la humildad de la persona rendida. Dios va a usar la identidad que está rendida a Cristo. Pero vimos que cargamos a Cristo para bendecir al mundo donde estemos. En la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle, con los amigos. Donde estemos, Dios nos va a utilizar. Hermanos, una madre piadosa puede predicar sin púlpito. ¿Sabía usted eso? Todos podemos predicar sin púlpito. Ahora está el púlpito del social media, ¿verdad? Especialmente los influencers. Haga su cosa, pero aproveche de vez en cuando a tirar una semilla de Dios, porque usted no sabe quién está viendo. ¿Puede decir amén? Amén. Eso está bueno. ¿Sabe? Puede discipular sin un micrófono, porque es la conversación diaria. Cuando nosotros vemos a Pablo y Timoteo, vemos un hombre viejo discipulando a un adolescente. El adolescente se vuelve obispo de las iglesias. Y ese obispo pasa a ser parte de la Biblia y de los influencers para nosotros los cristianos. Porque hubo un adulto que se tomó el tiempo de instruir a un joven. Pero ese joven no hubiera sido discipulado por Pablo. Muchos le ponen el ojo a Pablo, ¿no? Y dicen, no, es que el apóstol Pablo discipuló a Timoteo y ¡wow! Hermanos, si mamá y abuela no evangelizan a ese niño, Pablo no tiene quien discipular. Si ve cómo Dios nos usa donde estamos y cómo estamos. Se puede entonces discipular sin micrófono y puede formar generaciones, escúcheme, desde una mesa, una oración, una corrección y un abrazo. Pero todos nosotros somos llamados a lo mismo. Diga conmigo, transmitir una fe sincera, no una religión decorativa. Porque llenar un lugar como un teatro, un salón, se puede con publicidad y buenos actos. Pero hacer discípulos de Cristo toma esto, que tengamos el esfuerzo y el interés de buscar al Señor con nuestra vida. ¿Están acá? Incline su rostro un momentito, vamos a orar. María no nos invita a adorarla, nos invita a imitar su rendición. Ana, la mamá del profeta Samuel, nos enseña que entreguemos lo que tenemos al Señor. Ruth, la nuera de Noemí, nos enseña a permanecer, no importa cuál sea la circunstancia. Jocabed, la madre de Moisés, nos enseña a confiar, aun cuando todas las circunstancias estén contra nuestra. Y Loida y Eunice nos enseñan a transmitir la fe. No importa si su hijo o su hija ya está grande y no quiere, según vemos nosotros, no quiere buscar de Dios, no se preocupe, doble rodillas, la oración del justo puede mucho. Usted puede pensar, pero es que no tengo control de mis hijos porque están lejos, pero sabe que hay alguien que sí tiene el control en sus manos y se llama Dios. Y Dios usa personas como usted y yo para bendición. Puede ser que usted diga, pero no tengo las herramientas, yo no sé cómo, pero si usted ora, Dios sí sabe cómo. María nos deja la frase que todo creyente debería poder decir: he aquí el siervo del Señor,
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. A todas las madrecitas que están aquí, yo quiero decirles, Dios ve su labor. A toda la iglesia, quiero decirles, Dios llama a todos a servir. No todos tenemos el mismo rol, por supuesto, pero todos podemos tener el mismo corazón. Un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón rendido, un corazón disponible para Dios. Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos que tú eres Dios. Tú estás en tu trono, Señor. Y hoy que como iglesia nos reunimos para adorarte y que estamos aquí, Señor, celebrando a las mamás y aprendiendo de tu palabra, oramos que tu palabra haga un efecto en nuestra vida, que podamos reconocer que tú nos usas dónde estamos y cómo somos, porque nosotros anhelamos, Señor, honrarte y ver tu reino, Señor, en el lugar donde estamos. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Te ruego que bendigas la vida de cada uno, Señor, que prosperes, Señor, el trabajo de cada uno, que bendigas el fruto de la obra de nuestras manos, que, Señor, tú agilices nuestras manos para ser de bendición en nuestra casa, que adiestres, Señor, nuestro trabajo, nuestra capacidad en el trabajo, pero sobre todas las cosas, que podamos rendirnos a ti y estar disponibles para lo que tú quieras hacer, Señor, en tu reino. Gracias por estar aquí en esta hora, en el nombre de Jesús. Póngase de pie y adoremos al Señor un momentito. Te adoramos, Señor, te damos gracias por estar en medio nuestro. Bendice la vida de cada uno. Te exaltamos, Señor. Sabemos que esta semana será una semana de bendición. Donde estemos, te rogamos tu presencia, te rogamos tu bendición. Pedimos que tus ángeles acampen alrededor nuestro. Gracias, Señor.